Continuamos con nuestro análisis. Voy a irme a la hojita de cálculo. Y hemos determinado el ángulo de vuelco hacia atrás de este tractor con esas condiciones que hemos anotado. Antes de continuar, si se dieron cuenta ustedes en el análisis de la imagen de vuelco hacia atrás, este ángulo alfa se repite en este punto. ¿De qué forma nosotros podemos demostrar que ambos ángulos alfa tienen el mismo valor? Por eso se están llamando alfa en ambas situaciones. ¿De qué forma podemos demostrar que este alfa es este mismo alfa de acá? Mediante un análisis que se denomina complementariedad de ambos. Vean, quiero que analicen esta situación. Lo voy a hacer de esta forma. Sobre la misma gráfica voy a dibujar. Si extendemos el peso del tractor hasta que tope la superficie de referencia y extendemos la altura del centro de gravedad también hasta que tome contacto con la superficie de referencia, el plano horizontal de referencia. ¿Qué es lo que vemos nosotros aquí? Aquí se está formando un triángulo rectángulo. Sí. Y también se está formando aquí. ¿Correcto? Permítanme un segundo, voy a salir. Si no, va a estar la bulla cada rato. Ahora sí. Bien. Entonces se formaron dos triángulos rectángulos que están formando un ángulo recto. Están formando un ángulo recto ahí. Y está formando un ángulo recto acá. ¿Correcto? ¿Qué es lo que comparten estos dos triángulos rectángulos? Este ángulo de acá. ¿Es el mismo para los dos, sí o no? Sí, ingeniero, es el mismo. Entonces, a este llamémosle beta, para nuestro análisis simplemente. Beta. Bien. Cuando sumamos los ángulos internos de un triángulo, ¿cuánto tiene que darnos? ¿Se acuerdan? 180 grados. 180 grados. Por lo tanto, alfa más beta
más el ángulo de 90, el ángulo recto que ya sabemos que es 90, tiene que darnos 180 grados. Perfecto. Entonces, analicemos este triángulo rectángulo de acá, el de abajo. Aquí tengo 90 grados. Aquí, en esta parte. Aquí tengo beta y aquí tengo alfa. A alfa le vamos a dar un valor. Pongámosle 10 grados de pendiente. ¿Cuánto valdrá beta? Si alfa va a valer 10, más beta, más 90, tiene que darnos 180 grados. Beta, ¿cuánto va a ser? 180 menos 90 y menos 10, ¿correcto? ¿Cuánto será beta? 80. 80 grados. 10. Vámonos al triángulo que está en esta posición. Si dijimos que beta es el mismo para ambos triángulos rectángulos, ya sé cuánto vale beta, vale 80. Ya sé cuánto vale este ángulo, vale 90. Entonces, ¿cuánto valdrá alfa? Si bajo esta misma lógica de acá, mi incógnita ahora es alfa más beta que vale 80, más los 90 del ángulo recto tiene que dar 180 grados. Entonces, alfa va a valer 180 menos 90 menos 80. ¿Cuánto es ese valor? 10. 10 grados. Es este mismo alfa que habíamos anotado como parámetro inicial. ¿Qué me está dando a entender eso? ¿Por qué hago este análisis? ¿Por qué nos tomamos un tiempo para hablar de esto? Ese ángulo alfa determina la longitud X. ¿Se fijan esa longitud X? Es como el reflejo de la sombra de alfa sobre la pendiente. Entonces, si este ángulo comienza a crecer, comienza a aumentar el ángulo de la pendiente, ¿qué va a pasar con el ángulo alfa? Va a pasar lo mismo, ¿correcto? Sí. En la imagen imaginemos que es 10 grados. 20, 30, 50 y así sucesivamente hasta llegar a los 90. Lo mismo va a pasar con esta hipotenusa de acá. Entonces, ¿qué va a pasar con X? A medida que alfa crezca, ¿qué pasa con X? Igual va a ir creciendo. Va creciendo. X es directamente proporcional a alfa. A medida que alfa se abre, X comienza a crecer. ¿Y qué me dice la condición? Tal vez a la condición no le hemos prestado la suficiente atención. ¿Qué me dice? Estamos determinando en este momento que a medida que alfa se va abriendo, X comienza a crecer. Pero la condición me dice, está bien, X puede crecer. Pero, sus micrófonos, por favor. Háganlo en este momento. Aprovechen las grandes tarifas que tiene Amazonas para ustedes. Y la que vaya... ¿Nada? Ya. X puede crecer, pero para que no se vuelque el tractor, X solo podrá crecer a lo que equivale L medios. No puede sobrepasarlo a L medios. Porque en el
En el momento que lo sobrepasa, ¿qué ocurre? Se vuelca hacia atrás. El tractor se vuelca. Este alfa de aquí va a crecer en la misma proporción que crezca este. Entonces, ¿qué me está indicando? Usted puede subir una pendiente de X cantidad de grados, alfa, pero cuidando de que esa X que está en la parte inferior no sobrepase a L medio. Si sobrepasa a L medio, automáticamente el tractor se vuelca. ¿Se entiende la lógica? Ahora Sí, veamos la misma situación, pero en el caso del ángulo de vuelco lateral. Para eso me voy a copiar la imagen de vuelco lateral. Permítanme un minuto. Voy a hacer crecer mi hojita. Entonces, si ustedes estuvieran explicando esa gráfica y alguien les preguntara, ¿y cómo usted está seguro que ambas alfas son las mismas? ¿Ustedes se acuerdan? Complementariedad de A. Y si alguien les pregunta, ¿y cómo se puede entender esa condición que está colocando de que X no deberá ser mayor o igual a L medios? Nuevamente se acuerdan de la complementariedad de ángulos y se acuerdan de que X no deberá sobrepasar a L medio. Bien, mientras se acuerden de eso, no vamos a tener ningún problema. Permítanme un segundo. Voy a guardar la clase anterior, el encuentro anterior, para después, esto lo voy a subir al Classroom para que puedan consultar, ¿ya? Aquí está. Bien. Ahora voy a copiar esta imagen. ¿Ven cuán importante se vuelve una imagen a la hora de explicar un cálculo? Eso pasa cuando ustedes quieren explicar un cálculo y no aparece ninguna imagen. Cuesta bastante imaginarse qué caramba está pasando en el cálculo que ustedes están haciendo. Es como si hiciéramos este cálculo de acá y ni siquiera aparecería una imagen de refuerzo. Por eso, lo que les recomiendo todo el tiempo es que coloquen imágenes de refuerzo. Bien, vuelco lateral. Coloquémosle vuelco lateral. En el vuelco lateral, la altura del centro de gravedad sigue siendo un parámetro necesario. Pero ahora ya no vamos a trabajar con la distancia entre ejes, ni siquiera L2. Ahora trabajamos con este valor, denominado la trocha. Si nos fijamos, el análisis sigue siendo el mismo. Simplemente que cambian los nombres. Ya no se llama alfa, se llama beta. Ya no se llama X, se llama Y. De acuerdo al caso anterior, habíamos indicado al vuelco hacia atrás, la tangente de beta en este caso va a ser igual a ¿qué? ¿Cuál será el cateto opuesto de beta? Y perfecto. ¿Y el cateto adyacente? La altura del centro de gravedad. Exacto. ¿Cuál va a ser la condición ahora? Que Y no sobrepase, no sea mayor o igual
¿Dónde está mi dato? A S medios. S dividido entre 2. ¿Por qué? Porque como en este caso, desde el centro de gravedad hasta el centro de la rueda trasera existía L medios, aquí no vamos a tomar en cuenta toda la longitud S, toda la trocha, porque a mí lo que me interesa aquí es qué cosa. Que Y no sobrepase esta frontera. Aquí tiene que jugar Y para que no se vuelque de manera lateral el tractor. Y esa longitud equivale a ¿cuánto? A la mitad de S, ¿correcto? Por eso estamos colocando de condición que Y no debe sobrepasar a S medios. Ahora, reemplacemos tangente de alfa, tangente de beta, va a ser igual. Y ahora vale S medios, dividido entre la altura del centro de gravedad. La ecuación queda que la tangente de beta va a ser igual a S, dividido entre 2 veces la altura del centro de gravedad. Mi incógnita es beta, tangente inversa de S entre 2 veces la altura del centro de gravedad. Beta va a ser igual a ¿qué? A la tangente inversa de S. Este valor, préstenme atención acá, lo van a obtener de cualquier tractor de esta forma. ¿Dónde está? Aquí. Volvemos al catálogo comercial y donde diga dimensiones. De aquí sacamos la distancia entre ejes. De aquí hemos sacado el peso máximo permitido. Y de aquí vamos a sacar este dato que dice bitola trasera, mínima y máxima. ¿Qué significa eso? La trocha trasera puede jugar entre ¿cuánto? Entre 1598 y 2124. Como vamos a hacer un comparativo, ustedes de manera inicial van a trabajar con el tractor que siguen analizando, que es el BM110. En el catálogo que les pasé, el último, el del caso 2, el más actualizado, ahí se van a fijar. Si dice mínima y máxima, trabajen con la máxima, porque es donde más estabilidad va a tener el tractor. Y en los tractores de las otras marcas lo mismo. Trabajen con la máxima. ¿Bien? En este caso el valor que vamos a utilizar es 2124 milímetros. Aquí anotamos 2124. Dividido entre 2 veces 634.89. ¿Cuánto será el valor de beta? $59.12. 59,12 Sí, así es. grados. ¿Todos de acuerdo? Bien. Entonces, ahí ya hemos determinado nosotros la estabilidad. Pero ojo, volvemos a aclarar. Este análisis estático que hemos hecho hoy no está tomando en cuenta el implemento. Solamente el tractor suelto. El próximo sábado vamos a hacer este análisis, pero viendo de qué forma va
a afectar la tracción que va a demandar el implemento, la fuerza de tracción. Ahí vamos a hacer un análisis más completo. Bien, entonces el caso va a consistir en eso. Aquí lo tengo el caso. Permítame un segundito. ¿Lo pueden ver? Sí. Ya. Sí. Caso de estudio, aquí está la parte introductoria, algo de lo que ya hemos visto hasta ahora. Planteamiento del problema, esto es lo que les interesa a ustedes. En función al tractor seleccionado en el caso anterior, determinar los siguientes parámetros. Realizar el cálculo del centro de gravedad del tractor. Realizar el cálculo de vuelco hacia atrás. Realizar el cálculo del vuelco lateral. Y número 4, realizar todos los cálculos anteriores con 3 modelos de marcas diferentes y mediante una tabla comparativa determinar el tractor más estable para trabajo en terrenos desnivelados. En eso va a consistir el caso número 3. Como ustedes van a trabajar con el BM110, en los cuadros comparativos se trabaja con tractores equivalentes. No podemos trabajar con cualquier tractor, sino nuestro comparativo no tendría validez. Entonces, ¿cuáles son los equivalentes de este tractor? ¿Con qué modelos van a trabajar? En masa y Ferguson van a trabajar con el 4297. En New Holland van a trabajar con el 7630. Y en John Deere van a trabajar con el 6603. Estos 4 tractores con estos 4 tractores ustedes van a confeccionar sus comparativos técnicos. En el informe colocan todos, pero en la presentación colocan solamente de uno. No necesariamente el BM110 pueden colocar de cualquiera. Mejor si colocan de otro, así para conocer las características de los otros. No estemos con BM110 en todas las presentaciones. ¿Ya? La conclusión va a ser, ¿cuál es el más estable? ¿O qué tal que la conclusión es, están por ahí nomás todos? No había habido mucha diferencia. ¿Ok? Disculpen. Dígame. Pasa que yo trabajé con el BM100. Igual lo voy a hacer con ese, con el Massey Ferguson 4297 y lo demás. Estandaricemos mejor y todos trabajen con el BM110 para que no sea una chipazón de modelo, ¿ya? Ya, listo. Con el BM110 trabaja. Porque en Ingeniero, ese una caso tendría que consulta. trabajar con el 4292, el TD95, ya sería una ensalada de modelo. Dígame. ¿Cómo vamos a determinar exactamente cuál es el tractor más ideal sobre los ángulos de vuelco, ya sea a un lateral o hacia atrás? ¿Vemos el ángulo que sea más alto o el más bajo en relación a la distancia de los ejes o de la trocha? Primer parámetro que ustedes tienen que analizar es la altura del centro de gravedad, antes que los ángulos. ¿Qué dice la lógica técnica? Una altura de centro de gravedad menor que otra, ¿será más estable o más inestable? Más estable. ¿Qué pasa con los vehículos de competición, los de Fórmula 1? Todos los domingos miramos Fórmula 1. ¿Qué pasa con esos bichos? Prácticamente están pegados a la superficie, ¿no? Porque necesitan ser más estables por el tema de la aerodinámica. Entonces, con eso ya le estoy respondiendo todo. ¿Se entiende la lógica? Sí. Perfecto.
catálogo del BM 110, ustedes ya lo tienen, y yo les voy a pasar enseguida de estos otros 3. Lo voy a subir al Classroom y de ahí ustedes ya pam, van descargando toda su información. Voy a subir las clases y comiencen a trabajar. Ahora no nos vamos a matonear más tiempo porque ven la diferencia entre... imagínense que esta clase que yo estoy dándoles es como la presentación de ustedes. No invertí mucho tiempo en la parte teórica, ¿no ven? Porque hay cosas que ya están obvias. Eso pasa cuando ustedes defienden. Cuando le meten el montón de tiempo en la parte teórica, ya no queda tiempo para la parte práctica y es ahí cuando comenzamos a cometer errores. La parte teórica tiene que ser puntual. Tac, tac, tac. Y listo. ¿Ya? Eso les recomiendo en la defensa futura. No les dediquen. En su defensa interna y externa, 5 minutos máximo debería ser la parte. En el minuto número 6, ustedes ya deberían estar ingresando a la ingeniería del proyecto. Porque solamente son 30 minutos que se tienen para defender. Y no les dan más. La ronda de preguntas puede durar horas. Eso es indistinto. ¿Bien? Ingeniero, una pregunta. Dígame. Justo comentó eso. Ahora, ¿cómo hacemos en las presentaciones en Word, digamos, la que tenemos que hacer? ¿Copiamos lo mismo, antecedentes, introducción y todo? Porque en realidad es el mismo tema, ¿no? Claro. En el informe colocan antecedentes, introducción, pero aquí ya están apareciendo otros modelos de tractores, ¿no ve? Ya está, ahí ya no va a hablar usted de Ron Plow, por ejemplo, en su marco teórico. Ahora tiene que hablar de vuelco hacia atrás, de vuelco lateral. Si bien es la continuación, pero son otros elementos que aparecen en su análisis. La parte teórica consiste en que usted incorpora los elementos que va a investigar. Usted va a investigar ahora vuelco lateral, vuelco hacia atrás, los modelos de tractores que estamos comentando, y ya cambia completamente el tema teórico. ¿Me ve? Ya, ingeniero, gracias. Perfecto. ¿Alguna duda, alguna consulta más para que nos despidamos? Hoy nos vamos a ir temprano. Ingeniero, ¿necesariamente hay que presentar el PowerPoint, lo que ya defendieron o no? No. En ningún momento tienen que presentarlo el PowerPoint. Ustedes lo presentan el PowerPoint cuando defienden. ¿Ya? Al Classroom y a la plataforma suban solamente el caso. Solamente el informe en Word. Si lo tienen en PDF, también pueden subirlo en PDF, así nos evitamos que se desconfigure o alguna vaina de eso. ¿Ya? Bien, gracias, señores. Nos vemos el día viernes. Yo enseguida nomás me pongo a subir toda la información y si tienen dudas, ahí está el WhatsApp, estamos online. ¿Listo? Que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.